tomen sus lugares. Y vamos en esta mañana. Los hijos son un regalo de Dios. En otra versión de la Biblia dice, herencia de Dios son los hijos. Son un regalo de Dios. Y yo recuerdo una vez que lo tengo bien marcado en mi corazón, en una ocasión que tenía que recoger mi hijo Isaac a la escuela donde él iba, a la primaria. Él tenía como 5 añitos, 6 añitos, más o menos, no recuerdo la edad. Y tenía que recogerlo, pero se me olvidó recogerlo. Se me olvidó que tenía que ir por él a una cierta hora. Cuando me acordé, ya pasaba más de una hora de la hora que yo tenía que haberlo recogido. Mi corazón comenzó a palpitar al 1000 por hora. Salí corriendo, tomé el coche, me fui para la escuela donde estaba mi hijo. Ahí estaba él. Y estaba una maestra esperando. Nunca voy a olvidar el rostro de mi hijo en ese momento. Nunca voy a olvidar esa experiencia que pasé. Y de ahí pude ver sobre la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, porque la mirada de mi hijo fue tan penetrante. ¿Por qué te olvidaste de mí, papá? Porque tuve que decirle la verdad. Le dije que se me había olvidado recogerlo. Estamos en el mes de abril, el mes donde pues dedicado al niño, dedicado a los hijos. Y qué importante es que nosotros pongamos atención a los hijos. En esta semana me conmovió una historia muy triste, muy triste. Quizás ustedes supieron de ese caso. De una niña que fue secuestrada a plena luz del día. Una pequeñita de 6 años. Sus padres estaban en casa. Narran que recibieron unas personas, unos carpinteros, para hacerles un trabajo de un closet. Iban a hacer cotizaciones y eso, y mandan a la niña a la papelería que quedaba a 400 metros de la casa de ellos, una privada, un lugar cerrado. Y dice su madre que después de 15 minutos que su hija no regresaba, ellos se comenzaron a preocupar, salieron a buscar a la niña. ¿Cuál fue la sorpresa? Que ya no la encontraron. No la encontraron. Comienza una búsqueda masiva, vecinos, todos comienzan a moverse, la policía, todos. Y lo triste es que después de 3 o 4 días, la niña la encuentran, lamentablemente, la encuentra sin vida. Y esa noticia me puso muy mal, me puso muy triste, porque ¿cómo es posible que esté pasando esto en nuestra ciudad? Eso fue aquí en Querétaro. Usted va a decir, bueno, en Michoacán, en Tamaulipas, en esos lugares donde pues son el pan de cada día, tristemente, lamentablemente. Pero aquí en Querétaro, aquí en nuestra ciudad, de hecho, hoy parece ser que hoy convocaron una marcha para exigir justicia sobre esa niña aquí en el centro de la ciudad. Pero imagínense ustedes que eso esté pasando
hoy en nuestros días, en nuestra ciudad. Entonces, eso me trajo mucha, no sé, tristeza a mi corazón. El día sábado no estaba tranquilo, estaba inquieto, y a mi esposa le compartí esa situación que pasó, y cuando veíamos, siguiendo las noticias, ella también el sábado me dijo: me siento mal por lo que supe de la niña, porque todos teníamos la esperanza de que parecería con vida, que fue una broma, que alguien se la llevó y la trajo. O sea, todos, de alguna manera hay esperanza, ¿verdad? Pero cuando ya se da la noticia final de que lamentablemente la niña la encontraron sin vida, vemos una sociedad descompuesta. Qué cabeza, qué mentalidad, qué hombre, qué persona pudo quitarle la vida a una niña de 6 años. Una niña de 6 años. Entonces, de ahí nos lleva a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo y la responsabilidad que como padres nos lleva sobre nuestros hijos. Sobre nuestros hijos. Son una herencia, son un regalo de Dios. Diga conmigo: mi hijo es una herencia. Mi hijo es un regalo de Dios. Les platicaba mi experiencia porque pues uno como niño, ¿verdad? Como niño, o en su infancia, nosotros en nuestra infancia, yo recuerdo que para ir a la escuela yo caminaba, ¿qué serán? 5 kilómetros más o menos, todos los días, ir y venir a la escuela. O sea, la edad de 6 años, nosotros entrábamos a la primaria, eran caminar 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de regreso. Teníamos que, lo más peligroso que había en el pueblo eran los perros, ¿no? Era lo más peligroso que había. Que si te mordía un perro, que si la casa. Nosotros sabíamos la casa que no debíamos de pasar, o la casa que debíamos buscarle un atajo para no, porque ahí habían animales. No había peligro, no se escuchaba esto que ahora se escucha. Muchos de ustedes también lo vivieron. Caminaron de la escuela a su casa kilómetros, o caminaban y no pasaba nada. Lamentablemente esa misma vida ya no hay hoy en día, y no solo en la ciudad, sino también en los pueblos. ¿Cuántas historias no hay de niñas que son extraídas de los pueblos, son utilizadas, son llevadas, son lamentablemente desde temprana edad, y sufren ese secuestro en sus vidas? Pero todos recordamos que nuestra infancia pues no fue así. Nuestros papás nos mandaban a la tienda, y muchos de nosotros íbamos a la tienda todos los días, y no pasaba esto de que pasara un carro y nos levantara, y que pasaba esto. Y hoy es muy común. Muchos de los secuestros que han sucedido han sido porque los niños van a la tienda. ¿Cuántos padres dicen: solo lo mandé a la tienda, está enfrente, solo salió a la tienda y ya no regresó? Vea, busquen en internet y vea las historias de los niños que han sido secuestrados, y la mayoría, muchos de ellos han sido porque van solos en la calle, sin sus padres, sin protección, sin cuidado. Ya no es el mundo que nosotros vivimos cuando éramos niños. Ya no es el mundo de antes. Ahora lamentablemente hay mucha gente malvada, mucha gente con la mente depravada, hay mucha gente con tanta maldad en su corazón, y uno no se explica cómo desaparece una niña y después de tiempo aparece sin vida. Y los padres dicen que no tenemos ninguna enemistad, no tenemos nada contra nadie, o sea, somos personas muy pacíficas.
Cómo de la noche a la mañana le cambió la vida o cambió la vida. Y esa historia, la verdad que me conmovió en el corazón. Y yo he estado dando temas para la familia, temas de la juventud, temas de sobre todo en estos tiempos, sobre la necesidad de estar más cerca de los jóvenes, más cerca de los niños, más cerca de la familia, porque es muy importante reconstruir nuestra familia, es muy importante darle tiempo a nuestra familia. Entonces, ahora que escuché esta historia y digo, ¿qué pasó? Si esa madre no hubiese mandado a su hija a la papelería, una niñita de 6 años, no hubiera pasado nada de eso. No hubiera pasado nada. Imagínense el pensamiento de esa madre o de ese padre, porque son padres y viven juntos. Imagínense si no hubiera mandado a mi hija a la papelería. Solo esa frase. Y eso va a estar con ellos toda la vida. Solo si no lo hubiese mandado a la tienda, si hubiera ido yo. Y a veces, la verdad, por querer que no sé si por querer enseñarles que obedezcan, por querer decirles, bueno, es que ellos tienen que obedecer, tienen que saber que tienen que ir a la tienda, tienen que obedecer a sus papás. Sí, pero ya no es el mundo que antes vivíamos. Ya no es el tiempo que antes vivíamos. Ahora, lamentablemente, hay mucha inseguridad, no solo aquí, no solo en los lugares donde hay mucha maldad, sino en todas las ciudades. Ya no sabemos qué gente está nada más viendo lo que nosotros hacemos. Y lamentablemente, pues nuestros hijos quedan desprotegidos, quedan pues muy cerca de las manos de las personas que quieren hacerles daño. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como padres, ¿no? Un padre no solo es aquel que engendra o aquel que procrea hijos. Un padre es aquel que brinda seguridad. Un padre, como nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos estén seguros. Y parte de esa seguridad es que nosotros estemos al pendiente de ellos. Y que veamos que el tiempo que estamos viviendo ahora ya no es el mismo que antes nosotros vivíamos. Y aunque a veces se nos haga muy fácil ponerles a hacer ciertas tareas que en nuestros tiempos nosotros hacíamos, y era muy común hacerlo, pero que en estos tiempos ya no pueden ellos hacer ciertas tareas, no porque ellos no quieran, sino por la inseguridad que estamos viviendo en este tiempo. Les decía, yo solo imagino el pensamiento de esos padres que dijeron, si no lo hubiéramos dejado ir. O sea, cómo una decisión te cambia la vida, te cambia el destino. Es importante nosotros ver los factores de riesgo a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los factores de riesgo a nuestro alrededor, nuestros hijos? Yo solo quiero que recordemos que Dios nos ha regalado a esa criatura que está a nuestro lado, a ese joven, a esa jovencita. Dios nos las ha regalado a nosotros. Es un regalo de Dios, y como un regalo de Dios que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que estar cuidando ese regalo de Dios. Y si Dios nos ha dado el derecho de ser padres, si Dios nos ha dado ese regalo a nosotros de ser padres, eso también tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso. Amén. Muchas veces nosotros se nos hace fácil decirle a nuestros hijos que hagan ciertas cosas, y es muy común, ¿verdad? Ve con el tío, ve con el sobrino, ve a la casa de tu tío, ve a la casa de tu tía, ve a la tienda, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, cuando ellos no están ahora en esa posibilidad de hacerlo, no porque no puedan, sino por la inseguridad que nosotros estamos viviendo. Basta tan solo unos segundos de perder de vista a nuestros hijos para que ellos ya nunca vuelvan a casa. Recuerdo una vez que también fui al parque con mis hijos.
salimos al parque, pero como es de costumbre, ¿verdad? Nosotros como padres, pues uno los lleva al parque. Como uno ya no es niño, ya no se divierte con los niños ahí en los columpios y eso. Entonces uno va y los deja ahí. Y ya uno se mete al celular, está ahí distraído. Yo recuerdo que recibí una llamada de un cliente que me distrajo. Y yo estaba hablando por teléfono cuando de pronto mi hijo desapareció. No lo vi, no lo veía. O sea, fueron minutos, fueron segundos, 2 o 3 minutos fueron lo que yo me distraje en la llamada y de repente ya no vi a mi hijo. No lo vi. Me asusté tanto. O sea, fue una experiencia que vi en ese momento, que sentí que no estaba. Y me recuerdo que busqué en todos lugares y no lo encontraba y no lo encontraba. Se había cambiado de lugar y no lo veía. Pero me di cuenta cómo un segundo de distracción puede cambiar todo. Y ahora, en ese momento yo reflexioné. Entonces comencé a mirar a los padres alrededor. ¿Qué hacían mientras sus hijos estaban en el parque? Pues todos estaban, bueno, la mayoría hacía lo que yo estaba haciendo. La mayoría de los papás que estaban ahí en el parque estaban con su celular o estaban platicando con ciertas personas y distraídos, no poniendo la atención a sus hijos. Ese día yo recuerdo que valoré la importancia de que si nosotros tomamos la decisión de salir con nuestros hijos al parque, nosotros tenemos que poner atención a nuestros hijos, ¿verdad? De nosotros estar con ellos ahí, porque muchas de estas estadísticas, los niños se han perdido en el parque, justamente en los parques. Pero es que estaba ahí en los columpios, ¿no? Es que estaba ahí en las resbaladillas. Yo lo dejé ahí y ahí desaparecen los niños. ¿Cómo es posible? Porque nosotros como padres no estamos con ellos. Entonces hay que aprender y pues hice un ejercicio con mis hijos de que si salimos al parque, jugar con ellos, estar ahí con ellos, esconderse, jugar a las resbaladillas. Claro que tú no te vas a subir a las resbaladillas porque pues, ya no te aguantan las resbaladillas, ¿verdad? Ya no son para ti. Pero el hecho de interactuar con ellos, el hecho de estar ahí con ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que van a secuestrar, las personas que están viendo qué hijos son vulnerables para ser secuestradas, ellos estudian la zona, estudian los padres. Y cuando los padres somos distraídos, no falta una persona que nos distraiga mientras otra persona se lleva a ese niño. Porque como padres no estamos vigilantes, o sea, no estamos viendo lo que nuestros hijos están haciendo. Entonces, mientras uno nos distrae, otra persona se lleva al pequeño. Así es como se pierden los niños en los parques. Porque a veces como padres no tenemos esa costumbre de estar viendo a nuestros hijos o de estar ahí pegados a ellos. Vamos al parque, los dejamos y nosotros nos hacemos a un lado pensando que el parque es seguro y que ahí ellos van a estar bien. Entonces, son los factores de riesgo. Tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo en nuestra familia y educar a nuestros hijos en esa área. Educarlos de que ellos no pueden irse, pues claro que lo saben, ¿no? Que ellos no deben ir con ninguna persona desconocida, que no pueden ellos, sin el consentimiento de sus papás, irse, ¿verdad? Pero es importante nosotros ver cuáles son los factores de riesgo alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables de ellos.
Y lamentablemente las estadísticas de secuestro a los niños están creciendo. Son bastantes, hermanos. Son bastantes. Usted vea, usted mismo lo ha visto ahí en Facebook, en los perfiles, como suben una alerta Amber una y otra vez. Un niño se extravió, una niña ya no está, se busca a esta jovencita, se busca a este niño, se busca a esto otro. Otra historia que fue muy, muy latente en esta semana fue de un joven que lo mataron en una plena fiesta, en una fiesta clandestina, en una fiesta clandestina. Hubo una riña, no sé qué pasó ahí, y ese niño, ese jovencito de 17 años, todo un futuro por delante, lamentablemente pierde la vida. ¿Qué hace un jovencito de 16 años en una fiesta donde hay alcohol, una fiesta clandestina? ¿Qué hace un niño ahí? ¿Qué hace un jovencito ahí? Por supuesto, por el mismo consentimiento de los padres. ¿Dónde están los padres? Ahora los padres reclaman al gobierno, que el gobierno tiene la culpa de esta inseguridad que estamos viviendo, que el gobierno es el culpable de todo. Pero ¿dónde estamos como padres? ¿Dónde estamos nosotros? A veces queremos que papá gobierno nos resuelva la vida, pero ¿dónde estamos nosotros como padres? Es nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que la herencia es de nosotros, el regalo es de nosotros, no es del gobierno. El gobierno no le va a quitar las drogas a nuestros hijos. El gobierno no le va a quitar las malas amistades a nuestros hijos. El gobierno no. Nosotros somos los que vamos a prohibirle a nuestros hijos hacer ciertas cosas. Y aunque a ellos no les parezca, y aunque a ellos no les guste, tenemos que ponerles ciertas restricciones donde saben nuestros hijos que el padre está ahí, que está vigilante, que está cuidando lo que está pasando o lo que está sucediendo alrededor de sus hijos. Lamentablemente son historias tristes, ¿verdad?, que están sucediendo en la sociedad, y es ahí importante que nosotros como padres tomemos ese cuidado, veamos esa necesidad acerca de lo que están viviendo nuestros hijos, determinar cuáles son los factores de riesgo que están alrededor de ellos. Pero sobre todo, hermanos, es importante que nosotros como padres tengamos bien presente que Dios va a demandar la vida de nuestros hijos. Dios va a demandarnos a nuestros hijos qué hicimos con ellos. Amén. ¿Qué educación le dimos a nuestros hijos? ¿Cómo los guiamos? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les instruimos en su diario caminar? Dios nos va a demandar todo eso de nuestros hijos. Un padre nunca le va a caer bien a su hijo, por lo menos hasta la edad donde él entienda, ¿verdad? Si un padre está ahí diciéndole a los hijos, a ver, esto no está bien, esto no lo hagas, esto no, por supuesto que no le vas a caer bien a tu hijo, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tu hijo te va a decir, ay, ¿por qué no eres un papá normal? ¿No? Porque un papá normal deja que su hijo, según en la mente de un adolescente o de un jovencito o de un niño, es que un papá normal deja que su hijo se duerma a las 2, 3 de la mañana chateando con amigos en internet, en las redes sociales, donde sea. Ese es un papá normal. Entonces cuando tú a tu hijo le dices, no, espérate, tú tienes que cuidar tus horarios, tienes que dormirte a cierta hora, tienes que descansar. Y yo no quiero que estés ahí en las redes sociales 2, 3 de la mañana, no. Entonces tu papá te ve anormal, tu hijo te ve anormal. ¿Por qué?
Porque lamentablemente los hijos, y ese es un problema grave en nuestra sociedad hoy en día, que los papás no son vigilantes, no vigilan a sus hijos. Y hablo de que 2, 3 de la mañana están en internet, 2, 3 de la mañana están despiertos los hijos. Y los papás, bien, gracias, ¿verdad? ¿Con quiénes platican? Nuestros hijos, ellos deben estar conscientes que nosotros debemos de tener acceso a su celular. Nuestros hijos, ellos deben de tener la confianza de que nosotros podamos ver lo que hay en su celular, porque así nosotros vamos a ver quiénes son sus amistades. Dios no lo quiera, pero un día que pase algo, usted va a saber con quién personas va a buscar, con quién personas frecuentaba o quiénes eran los que estaban con él, quiénes eran los que estaban cerca. Pero las autoridades no van a poder hacer nada si usted le va a decir, ¿qué sabe de su hijo? Nada. Nada. Pero ¿cómo que no sabe nada? No sé quién eran sus amigos, no sé con quién más se juntaba, no sé nada. Eso es lamentable. Amén. Entonces tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Un cierto horario en la noche, ellos tienen que apagar el celular. Amén. Nuestros hijos tienen que descansar mínimo 8 horas. Los jovencitos. Mínimo 8 horas. Hágale usted cuenta. Si su hijo entra a las 6 de la mañana a la secundaria, ¿a qué horas tiene que dormirse? Por muy tarde a las 10 de la noche. Por muy tarde a las 10 de la noche tu hijo ya debe estar descansando. Porque si tu hijo se duerme a las 12 de la noche con el celular, platicando con sus amigos, olvídate, al día siguiente está en clase bosteceando con ganas de dormir. ¿Por qué? Porque el niño no descansó. Ahora, ¿dónde estamos los padres? ¿Dónde estamos los padres? Tenemos que ser vigilantes con nuestros hijos. Tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque a Dios nos lo demandó a nosotros. Dios nos lo demandó a nosotros, perdón. Dios nos entregó en nuestras manos a nuestros hijos y nosotros somos responsables de su seguridad, somos responsables de su educación, somos responsables de su preparación. Amén. Somos responsables de ello, porque es Dios quien nos lo dio a nosotros. Dios te confió. ¿Saben la magnitud que eso tiene que ver? Dios me confió a un ser humano. ¿Saben lo maravilloso que es eso? Dios me confió a un ser humano. Dios me confió a una criatura. Dios dijo, te lo voy a entregar, a ver qué haces con él. Así Dios dice, te lo voy a entregar, a ver qué haces con él. A ver qué haces. No, pero el hijo en la adolescencia ya, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y los papás nos damos por vencidos con nuestros hijos. Nos damos por vencidos porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren y a veces nosotros lo soltamos. Pero no, es nuestra responsabilidad. Dios nos confió a nuestros hijos, Dios entregó en nuestras manos a nuestros hijos y nosotros tenemos que velar por ellos. Velar por ellos. Amén. Es un compromiso y una responsabilidad. Es muy normal o es muy mala costumbre hoy en día soltar a los hijos, dejarlos que hagan lo que quieran. Es muy mala costumbre, hermanos, mandar a los hijos con los vecinos, con los amigos, encargar a los hijos. Es de mala costumbre encargar a los hijos. Y también va para los abuelos, porque a veces como abuelos somos cómplices. Somos cómplices de los hijos que ya tienen hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acostumbramos a nuestros hijos, o los abuelos acostumbran, yo he visto mucho acostumbran los abuelos a que los abuelos se encarguen de los hijos, sean los que los cuiden. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder?
que conforme pasa el tiempo, ese padre se hace irresponsable, esa madre se hace irresponsable. Por eso la palabra de Dios fue bien clara cuando dice: y dejará el hombre a su padre y a su mujer, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dice dejará, ¿verdad? Yo cuando aconsejo un matrimonio y me dice: oiga, ¿qué opinión tiene si yo me voy a vivir con mis papás? No es bueno, porque uno comienza a perder ciertas responsabilidades de nuestros hijos y se va acostumbrando. Es mejor comenzar de nuevo, porque cuando uno comienza de nuevo y uno se encarga de sus hijos, uno es responsable con sus hijos, uno sabe hasta dónde puede trabajar, hasta dónde puede hacer las cosas, y después darle el tiempo a los hijos. Amén. Para eso uno se casó, para eso uno se comprometió, para eso uno quiso hijos, no para que los demás los cuiden. ¿Cuántas historias hay que los hijos los cuidan los padres, los hijos los cuidan los tíos, los dejan con la prima, los dejan con el primo, y lamentablemente tragedias suceden en esos lugares? ¿Qué sucede? ¿Qué es? Tenemos que ver, porque Dios no se le dejó al tío, no se le dejó al abuelo, Dios no se le dejó a nadie, Dios te lo dejó a ti. A ti. Amén. Dios te lo encomendó a ti. Como padre eres responsable de ese hijo. Como padre somos responsables de ese hijo. Y de ahí entonces, hermanos, ver la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos. Amén. Es importante ver todas estas situaciones, porque lamentablemente, les decía yo, son estas cosas que suceden, son estas situaciones que pasan en la sociedad, que destruyen la familia o marcan una situación en la familia muy triste, muy lamentable, muy lamentable. Yo les digo, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidarlos. Amén. Tenemos que poner la atención a nuestros hijos. Yo recuerdo que acostumbrábamos mucho a mi hijo a mandar a la tienda. Acostumbrábamos mucho a mi hijo a mandarlo a las tortillas. Dije: Dios mío, ¿qué pasa si alguien en el momento está estudiando y ve que ese niño a cierta hora sale a la tienda, a cierta hora sale a las tortillas? Porque las personas que se dedican a esto estudian a sus víctimas, y quizás hasta se hacen amigos de los niños sin nosotros darnos cuenta. Se ganan la confianza de ellos, y a veces por esa situación pues son extraídos, son llevados. De ahí entonces, hermanos, la importancia de tener ese cuidado de nuestros hijos. Esto me entristeció muchísimo lo que vi, lo que sucedió, y creo que es importante que nosotros como padres concienticemos sobre esta necesidad de educar a nuestros hijos, vigilar a nuestros hijos. Les decía yo, tenemos que ver lo que ellos dicen, pues los que han estudiado sobre los secuestros y todo esto, que la mayoría de jovencitas que son llevadas, que son secuestradas, que son engañadas, han sido por medio de las redes sociales. Muchas de ellas son ilusionadas en las redes sociales por una persona, porque pues en el perfil vieron a una persona pues ahí atractiva, vieron que escribe bonito y toda la cosa que las jovencitas ven en las redes sociales, y lamentablemente la citan a un lugar y de ahí ya no vuelven a casa. Entonces, les parezca o no les parezca a nuestros hijos, yo le he platicado con mis hijos, ellos tienen que estar conscientes de que nosotros como padres tenemos que ser vigilantes.
y tenemos que ver sus celulares. Tenemos que abrir sus celulares. Una de las cosas que a los jóvenes no les gusta es que no veamos sus cosas, que no miremos lo que ellos tienen en sus contactos de amigos, en sus celulares. Pero es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad vigilarlos, y nuestros hijos deben de estar conscientes de eso, porque somos los tutores, porque somos los que Dios nos ha delegado a nuestros hijos, y tenemos que vigilar. Así es de que dame tu contraseña y déjame ver lo que tú estás viendo, déjame ver con las personas que conversas, déjame ver con quienes estás ahí, y es nuestro derecho como padres. Así como el derecho de ellos es que nosotros los protejamos, ¿verdad? Que nosotros los cuidemos. Así es nuestro derecho nosotros, que nosotros como padres tengamos el acceso a nuestros hijos, acceso a sus celulares, acceso a sus redes sociales. Porque de esa manera nosotros estamos vigilando lo que ellos están haciendo, con quienes conversan. Es muy importante, hermanos. Es muy importante esto que estamos viendo, que nosotros tomemos en cuenta esta responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Como le decía, la función de un padre no solamente es biológico, sino que también se trata de ser una figura paterna que dé esa seguridad, que dé esa confianza, que dé ese desarrollo de un niño en protección y el cuidado de los hijos. Amén. Y todo eso es una gran responsabilidad. Todo eso tiene un compromiso que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que estar al pendiente de todo eso. Amén. No queremos pasar lamentablemente una historia de estas que se están viendo hoy en día y que constantemente está pasando. Tenemos que aprender de las experiencias de los demás, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar al cuidado de nuestros hijos. Tal vez tengas que dedicarle tiempo a tus hijos, ir por ellos a la escuela. Tal vez tengas que dedicar ese tiempo que tú mandabas tus hijos con el tío, con el sobrino, a un mandado, lo que sea, y lo tengas que hacer tú. Pero es mejor que lo hagas tú, a que después te pases toda la vida queriendo buscar a tu hijo, como muchas madres, como muchos padres hay en nuestro país, que lamentablemente están buscando a sus hijos porque salieron de casa y ya no regresaron. Entonces es mejor que nosotros hagamos ciertas tareas que nos corresponde a nosotros hacerlas. ¿Para qué? Para estar más tranquilos, porque para proteger a nuestros hijos, para cuidarlos. Les vuelvo a repetir, ya no es los tiempos que nosotros vivíamos anteriormente, cuando pues no se escuchaba nada de esto y uno podía salir. Les decía, yo recuerdo que desde la primaria nosotros caminábamos 6 kilómetros, o no sé si, 3 kilómetros de la casa a la escuela donde nosotros íbamos, y era lo más peligroso que había. Les decía que eran los perros, y nosotros le buscábamos por dónde ir para que no nos hicieran daño los perros. Era lo más peligroso, ¿verdad? Pero lamentablemente ya no es la misma seguridad en estos tiempos. Ya aún en los pueblos ya no se vive lo mismo. Entonces es aquí donde nosotros como padres tenemos que ponernos, ser vigilantes de nuestros hijos, estar al pendiente de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos viven. Y uno dice, bueno, es que yo quiero enseñarle a mi hijo a obedecer, quiero enseñarle a mi hijo a hacer ciertas tareas. Hay muchas maneras de cómo educar a nuestros hijos, cómo ser responsables en la casa, hacer ciertas tareas dentro de casa que ellos pueden aprender a hacer. Amén. Pero no necesariamente mandarlos a un lado, mandarlos a donde ellos queden como presa fácil de las personas que quieren hacerles daño. Recordemos la importancia de cuidar lo que Dios nos dio.
Los hijos, dice una vez más Salmo 127, los hijos son un regalo de Dios, son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Recuerda que los hijos que Dios nos ha dado, si Dios te ha dado un hijo, es un regalo de Dios. Cuídalo como un tesoro, cuídalo. Yo recuerdo al pediatra de mi hijo Isaac, cuando lo llevábamos a sus consultas, ¿no? Llevábamos a mi hijo a la consulta y el doctor siempre nos decía, por favor cuídenlo. Siempre nos decía, por favor cuídenlo, decía. Y él nos contaba muchas historias que lamentablemente pasaban. Una vez nos dijo, cómprenle un casco y que el niño ande todo el día con el casco en la casa. ¿Cómo, doctor? Sí, o sea, nos los decía así. ¿Cómo que va a traer un casco, mi hijo, todos los días? Ya imagino a Isaac, ¿no? De 6 añitos con un casco todo el día. Pero en cierta manera nos lo decía para que nosotros concientizáramos los peligros que corren los hijos. Porque nos preguntaba, ¿cómo es su casa? No, pues la casa no sé, es una casa chica, de 2 pisos, ya las recámaras. ¿Tienen escaleras? Sí. Cómprale un casco. ¿Te acuerdas? Cómprale un casco. ¿Por qué? Por las escaleras. Se te vaya a caer y me decía, no sabes cuántas historias hay de niños que se caen de escaleras y sufren una trauma cerebral. Ya no se recuperan. Entonces, o sea, nos dijo, cómprenle un casco, pero realmente digo, tengan cuidado con su hijo con las escaleras. ¿Qué es lo que hice yo en mis escaleras? Puse una barda. Y de aquí no pasas, hijo. De aquí no pasas, ¿no? Y uno pone la barda ahí y no pasa. Y mi hijo no pasaba de ahí. Y esta vez, en el lugar donde estamos viviendo, con Mateo, yo vi los riesgos que había ahí. También compré un listón y cerré los agujeros donde podía caber mi hijo y caerse. Porque uno tiene que estar alerta de los factores de riesgo, los lugares donde nuestros hijos pueden sufrir un riesgo. Imagínense ustedes que por un descuido, una caída, nuestros hijos lamentablemente no se recuperen toda la vida. Es muy triste, hermanos. Y lamentablemente pues hay muchas historias respecto a eso, pero de ahí la importancia a nosotros de estar atentos a nuestros hijos, cuidarlos, cuidar nuestros hijos. Como padres tenemos esa responsabilidad. Con mi esposa hemos hablado sobre ese compromiso que tenemos. Ella estudió 2 carreras, terminó 2 carreras, gracias a Dios. Pero ahora está en la carrera más importante, que es educar a mis hijos. No está trabajando sus carreras, pero está educando a mis hijos. Y a veces las personas, o sea, lo pueden malinterpretar, pero los hijos son un regalo de Dios, son una herencia de Dios. Hay mucha gente por trabajar y tomar doble turno, encargan los hijos con los abuelos, dejan los hijos solos en casa. ¿Cuántas historias hay de hijos que no se queman porque quieren prepararse algo de comer porque no está papá, no está mamá? ¿Cuántas historias hay así? ¿Verdad que sí? No está papá, no está mamá, voy a prepararme algo para comer. Y lamentablemente se queman. Sufren una quemadura. Por el descuido de los padres. Por el descuido de nosotros. ¿Dónde está entonces lo que la palabra de Dios nos dice? Son una herencia los hijos. Son un regalo de Dios los hijos. Y nuestro compromiso es estar ahí hasta que ellos crezcan. Es estar ahí al pendiente de ellos. Es estar cuidándolos hasta que ellos crezcan. Amén. Tenemos ese compromiso y esa responsabilidad como padres,
Y yo te digo, si Dios te confió una criatura, si Dios te confió un hijo, valora ese regalo, valora eso que Dios te dio y cuídalo, cuídalo. Amén. Cuida ese regalo que Dios te dio. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Estamos en el mes de abril, un mes que reflexionamos, un mes donde pues es dedicado a los niños y hay muchas cosas que suceden alrededor de ellos, a veces sin que nosotros nos demos cuenta, pero es importante que ahora como padres, ¿verdad? Ahora como padres nosotros pongamos atención de todo ello, volteemos una vez más a ese compromiso con nuestros hijos, que ciertamente tenemos trabajo, ciertamente tenemos mucho que hacer, pero dejemos el trabajo a un lado, dejemos los compromisos a un lado y dediquémosle tiempo a nuestros hijos. De verdad que va a valer la pena, de verdad que va a valer la pena. El hecho de que nosotros le dediquemos tiempo, que nosotros hablemos con ellos, que nosotros salgamos con ellos a jugar, que nosotros hagamos ciertas cosas con nuestros hijos, va a valer la pena. Porque en la vejez ellos no se van a olvidar de nosotros. En la vejez ellos van a estar ahí. Ellos nos van a cuidar, nos van a proteger cuando nosotros ya no tengamos fuerzas. La vida se voltea. La vida cambia. Yo veo ahora a mi abuela